Como era de esperarse ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte del plan B electoral de López Obrador, con, con los debidos argumentos de que no se cumplieron los procedimientos, y era muy lógico, imagínense, como señaló Santiago Krill, una iniciativa de más de 300 páginas, resulta ser que en menos de 4 horas ya estaba aprobada en la Cámara de Diputados, sin haberla leído, sin haberla discutido. No se cumplió lo que debía cumplirse. López Obrador quería, pues, que se hiciera valer su máxima de que no me vengan con que la ley es la ley. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 ministros, entre ellos su gran cuatacho, el ministro Saldívar, dieron el voto a favor de esa invalidación por no cumplirse los debidos procedimientos. Bueno, eso es en resumen lo que pasó ayer. Hoy era de esperarse que López Obrador iba a despotricar con todo, ataques, mentiras en contra de los ministros de la Suprema Corte. Pero me llamó la atención una parte, aquí se las voy a presentar, que dijo el presidente López Obrador, porque de nuevo, siendo que él mismo decía antes que no hay que apostarle a la desmemoria precisamente para no caer en el engaño. Y pues sin duda, el pueblo bueno, él debe estar consciente de que le apuesta a la desmemoria, que no se acuerda de las cosas y por eso sale a atacar y a mentir de manera descarada el presidente López Obrador en su coraje de írsele encima a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, dijo habló de un plan C, habló de que en las urnas, fíjense, habló de que en las urnas pues se obtengan los votos, pues, palabras más, palabras menos, en el 2024 para que ya teniendo una mayoría calificada pueda emitir reformas constitucionales, entre ellas al Poder Judicial. Fíjense, fíjense. Por eso López Obrador quería que se avalara la primera parte del plan B, porque ahí es donde viene la ley para que él y los demás funcionarios públicos puedan meterse en el proceso electoral. Sí. Y esto es meterse en el proceso electoral. Hacer ese planteamiento de que se tenga la mayoría calificada, de que se vote, de que ni un voto a los otros o lo que sea, eso es estar violando la ley. Pero, pues como el presidente se siente que cuenta con el apoyo de todo el país, cuando en realidad cuenta con el apoyo, pues, de un grupo muy grande, sí, bien adoctrinado, bien manipulado por su clan manipulador al que le mete mucho dinero, como es La Jornada, como es el Fisgón Monero, como es Pigmenio Ibarra, con donaciones millonarias y además crédito supermillonario. Sabe que tiene bien controlada buena parte de la población, pero vemos muchos también, muchísimos más mexicanos que le pensamos a las cosas y que nos damos cuenta de las mentiras flagrantes que hace el presidente. Y aquí les voy a presentar dos que dijo hoy. Vean ustedes esto. Esto es de la conferencia de hoy. Fíjense lo que dijo. Pues me querían desaforar. Bueno, me desaforaron. Los del Poder Judicial. Me desaforaron los del Poder Judicial. ¿Qué de veras nos cree tan tontos el presidente? No tiene facultades para quitarle el fuero a nadie, el Poder Judicial. El fuero se le quita a un legislador o a un presidente o a un gobernador, se le quita el fuero mediante un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. Es en la Cámara de Diputados. Así sucedió cuando aquella vez le quitaron el fuero a López Obrador. Fue mediante un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. No fue el Poder Judicial, no fue la Suprema Corte, señor López Obrador. Quien le quitó el fuero fue la Cámara de Diputados. De las que estoy hablando, primera gran mentira. Vean la segunda mentira, por eso les digo que a todo le apuesta a la desmemoria, le apuesta a que su pueblo bueno no tiene memoria y simplemente aplaude. Y nomás porque el presidente lo dijo es verdad. Miren la segunda.
dos ministros. Y los ministros, los ministros. Poder Judicial, los ministros, según él, lo desaforaron. Y no es cierto. Continuamos. ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo. Pero así como esa... A ver, fíjense lo que dijo. Que ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo. A ver. En ese tiempo en el que se aprobó esa reforma, que también yo siempre no estuve de acuerdo, ¿no? Yo no estuve de acuerdo en esa reforma, pero de eso, de no estar de acuerdo con lo que hizo el PRIAN, a dejarme manipular, hay distancia. Ok, en aquel tiempo hicieron el Pacto por México, hicieron una coalición, por decirlo así, legislativa, para precisamente tener los votos necesarios y se aprobaran esas reformas estructurales de Peña Nieto. Cuando lo hicieron, esa reforma energética, la reforma sendaria también, no la hicieron fast track, no la hicieron de que ahorita la mando en la noche y ya empezando a 2-3 horas ya está aprobada la reforma. Así no fue. Se abrieron los canales de comunicación, de diálogo, incluso con la sociedad civil, etcétera, etcétera. Dieron todo mundo su punto de vista y bueno, después aplicaron su mayoría y vámonos, ¿no? Por eso la Corte no podía invalidarlo. En el caso de su plan B, la Corte la Corte lo invalidó porque se violaron el debido procedimiento que consistía pues en el análisis, en la lectura, en la discusión, en el procedimiento que debe seguirse para aprobar las leyes, como es el caso que sucedió cuando fue la aprobación de esa reforma energética. Pero fíjense, aquí viene la segunda, miren, aquí en el video salió otra más, ya la comenté, pero vean esta que dijo. Todas. Una vez me querían también quitar el cargo de jefe de gobierno porque me estaban exigiendo en la Corte de que yo le pagara, cuando era jefe de gobierno, a una persona 1,810 millones de pesos por una indemnización que no se pagó en tiempos de los gobiernos del PRI. Supuestamente se invadió un terreno en Iztapalapa, paraje San Juan, me acuerdo. Allá están esas colonias. Y como no se pagó al dueño, llegó a la Corte y resolvieron que teníamos nosotros que pagar los 1,810 millones. Entonces me exigían que yo pagara, porque si no, me destituían. Pues resulta que era una tranza. Y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no. Está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma. Y todavía remató diciendo que el Poder Judicial está podrido. Pues miente usted flagrantemente, señor Andrés Manuel López Obrador. Miren, esta nota de esos años del 2006, fíjense esta nota de su periódico, esta es del periódico La Jornada, ¿sí? Periódico ahorita chayotero de la 4T, el que más presupuesto recibe de todos los medios de comunicación del gobierno, el que más contratos recibe de su gobierno. Esta nota de La Jornada, ¿sí? Quiero tratar de ver si puedo acomodarle un poco aquí para que se vea, no se alcanza a ver lo de que es de La Jornada, pero bueno, esta nota de La Jornada se las voy a leer
La Corte declara concluido el caso Paraje San Juan. Fíjense lo que dice esta nota, y es pequeña, pero fíjense bien. Después de un largo conflicto legal en el que el entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador se negó a cubrir una indemnización de 1,810 millones de pesos, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por concluido el pago por el paraje San Juan, ubicado en Iztapalapa, al confirmar que la administración del Distrito Federal cumplió sus obligaciones por un total de 60,481,112 pesos y 92 centavos, más las actualizaciones correspondientes. Fíjense esta parte, y es nota de la jornada, y aquí viene Jesús Aranda, fue una nota del 30 de noviembre del 2006. Fíjense lo que dice en este párrafo. López Obrador fue acusado en su momento de negarse a cumplir la ley al motivar, él fue el que lo motivó, la intervención de la Suprema Corte, cuando en 2003 la jueza 15 de distrito en materia administrativa, Gabriela Rolón, le ordenó a su gobierno que realizara el pago por el predio expropiado en 1989, o de lo contrario sería removido de su cargo. Finalmente, el exmandatario logró que el gobierno de la Ciudad de México evitara el pago de más de 1,750 millones de pesos. Fíjense, fue una jueza la que le ordenaba el pago a Obrador o destituirlo del cargo. Y lo que hizo López Obrador fue que entrara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto. Y fue la Suprema Corte la que resolvió que nada más pagara 60 millones. La Suprema Corte le ayudó a López Obrador. En ese tiempo no estaba podrida, ¿verdad? Por eso mismo ahorita hay que inventar que es la Corte la que, fíjense, y todavía lo repitió 2 veces, que es la Corte la que había ordenado que él pagara eso, cuando esa orden vino de una juez, y fue la Suprema Corte de la Justicia de la Nación la que resolvió que no lo pagara. Fue la que le ayudó. López Obrador fue a quien acudió para que se resolviera ese asunto. ¿Se fijaron? Así nomás, así o más claro la manera brutal en la que miente el presidente López Obrador. Yo por eso aquí siempre les he dicho y seguiré aconsejándole a la audiencia que tengo, de que no se dejen llevar nada más por lo que dice López Obrador. Hay que agarrar y buscar a ver cuál es la información. Y miren, me la encontré esta, como les repito, incluso del periódico La Jornada. ¿Sí? Esta que les acabo de leer. Déjenme ver si puedo corregir ahorita un poco para que se vea esto de La Jornada en la nota. Permítanme. Sí, ya pude, miren. Perdón, pero como les he dicho, yo no tengo a un equipo profesional detrás de mí, y yo nomás me hago pasar como un ciudadano informando. Yo soy un ciudadano informando y rompiendo el cerco informativo, yo solo. Por eso pasan luego este tipo de fallas. Miren, ahí está la nota que les decía, y es del medio de La Jornada. Es del medio de La Jornada, Tiene que dar cuenta de cómo López Obrador, de que no fue la Corte la que le exigía el pago a López Obrador, sino que fue la Suprema Corte la que le ayudó en el problema, la que resolvió que no pagara esa cantidad. Y sin embargo, en su ira, salió a despotricar López Obrador, acusando a la Corte de quererle quitar el fuero cuando eso no es facultad de la Corte, ¿sí? De que era la Corte la que le exigía, cuando esa exigencia fue de una juez, ¿sí? Como aquí en la nota se los mostré, ¿sí? Aquí está, fue la jueza 15 de distrito en materia administrativa. Y fue él el que motivó que entrara la Suprema Corte en el asunto, y fue la Suprema Corte la que resolvió que no lo pagara. Y él acusa que fue la Suprema Corte la que quería que pagara. Fíjense hasta dónde llegan las mentiras. Y eso solamente se puede entender porque está súper confiado López Obrador, de que millones de tarugos, de focas aplaudidoras, van a seguir aplaudiendo, creyéndole a ciegas todo, sin tomarse la más mínima molestia de investigar qué tan cierto es lo que dice el presidente mañanera. Así de fácil, Y vuelvo a repetir, ¿eso merecen los mexicanos? Me imagino que para el sector manipulado, adoctrinado que
que todo lo crea ciegas y que aplaude como foca, nada más porque le llegan las limosnas disfrazadas de pensiones y de cosas así, de programas sociales, ¿sí? Me imagino que ya por eso va a pensar que en todo el país se van a dar cuenta, porque hay gente que aunque reciba apoyos, eso no quita que se dé cuenta de cómo está engañando y manipulando al pueblo López Obrador, y más, en su ira, para buscar a ver cómo hacer que la gente odie a la Suprema Corte, para que esté de acuerdo en las pretensiones como la que tiene de que se hagan reformas al Poder Judicial. Ahorita sí ya está podrido, ¿verdad? Pero cuando recurrías a él, no estaba nada podrido, ¿verdad? Cuando te avaló, siendo que no debía, y aquí lo señalé en su momento, porque la Corte no está para enmendar lo que viene escrito en una iniciativa o en una ley. La Corte está para dictar si es inconstitucional o no. Y todavía le echaron la mano en el 2017 para su farsa de juicios presidentes, que se la aprobaron, se la avalaron como constitucional, pero cambiando la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta era inconstitucional. Ahí sí la Corte funciona, ¿verdad? Cuando los mismos ministros a ver qué cochupo hacen para avalar mis caprichos, la Suprema Corte funciona y está bien y actuaron bien. Pero cuando aplican como debe de ser, se aplican a defender la ley y la Constitución, no, ya está podrido. ¿Y por qué creerle que está podrido? Fíjense, ¿y por qué creerle lo que dice de que está podrido la Suprema Corte de Justicia, cuando antes de decir eso, se aventó 3 mentiras flagrantes y descaradas antes de decirlo? Así de plano, amigos. Una cosa es no estar de acuerdo con lo que resuelva la Corte si ustedes quieren, pero antes que creerle al presidente, que lo hacen para dañar al pueblo, hay que echar un ojo a ver cómo está la ley, cómo está la Constitución y cómo está la información de las cosas como realmente sucedieron, para no caer en las garras de la manipulación de Andrés Manuel y de todo su clan manipulador, al que por cierto le destina muchos millones de pesos, siendo que el dinero es sagrado y debe distribuirse al pueblo con justicia. Bueno, sale pues, amigos, a ver quién le sigue creyendo eso. Gracias a todos por haberme acompañado en este comentario. No olviden suscribirse a este canal YouTube, recomendarlo, darle clic a la campanita para que reciban cualquier comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es Opinión en Serio. También, amigos, no se les olvide dejar su like y los que quieran apoyar para que continúe este esfuerzo por romper el cerco informativo. En cada video en mi canal YouTube están las opciones con las que pueden apoyarme para que siga esta Opinión en Serio. Que Dios me los bendiga, pasen la chévere. Nos estamos viendo, amigos.